Hola, ¿cómo están? 6:30 de la tarde y estamos comenzando al final del día, cuando ya prácticamente cae la noche, acá en la ciudad de Santiago, que en 3 horas y media va a empezar un periodo de cuarentena inesperado, inédito, histórico en muchos sentidos y que no sabemos cuánto va a durar. Hoy es el día de la verdad, podríamos decir, o a lo mejor el día en que la mentira y la verdad se pusieron en tela de juicio. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, tuvo una comparecencia muy enérgica en el sentido de, a partir de una pregunta, de desmentir algunas informaciones que evidentemente han tenido desmentidos más o menos relevantes después de haber sido ampliamente difundidos en redes sociales y también en fin, en otras declaraciones. Son todos desmentidos a noticias de distinta entidad, de distinta naturaleza, de distinto respaldo también. Así que ha sido interesante cómo lo ha puesto, pero en general fue muy duro en términos de decir que quienes propagaban este tipo de mentiras, como lo llama él, estaban tratando de aumentar el terror en la población, una cuestión que, en fin, no está tan clara, aunque de todas maneras significa un tipo de intervención muy inédita para el ministro Mañalich, que no se refería a la prensa desde que estuvo en Mesa Central hace 2 o 3 semanas, y donde dijo aquello de que la prensa inventaba mentiras para vender. Pero bueno, hoy desmintió con buenos argumentos, a mi gusto, el tema de las tumbas en los cementerios y que hubiera un tratamiento especial en el cementerio general, una cuestión que también fue desmentida por el alcalde de Recoleta. Desmintió o contradijo severamente a la periodista Alejandra Matus por segunda vez en términos del conteo de la cantidad de muertos en un mes en nuestro país. También desmintió la tesis que circuló en redes sociales con fotografías de la acumulación de cadáveres en los pasillos del Hospital San José, una cuestión que era escalofriante y que aclaró también el director de ese hospital en términos de que eran fotos del Centro de Anatomía Patológica, es decir, de la morgue del Hospital San José. Y también desmintió la especie que circuló en la semana de que un paciente en el San José había muerto por falta de un respirador, esperando en rigor un respirador, cuestión que incluso ha motivado un sumario sanitario al interior de el Hospital San José. Es un día marcado por aquello y por supuesto por la espera en la cuenta regresiva para esta cuarentena inédita. El presidente Piñera estuvo bien activo en esta jornada. Una de las cosas más sorpresivas, da negativo en test de coronavirus tras haber estado en contacto con un senador contagiado. El primer parlamentario que se contagia con el COVID-19, con la enfermedad, es Rabindranath Quinteros, que además es vicepresidente del Senado y que en su calidad de integrante de la Comisión de Salud del Senado estuvo con el presidente el 7 de mayo, hace una semana, hace 8 días en rigor. A partir de eso, el presidente, que se toma sistemáticamente y periódicamente el test, lo volvió a hacer y dio negativo nuevamente, informó el Palacio de la Moneda. Quinteros es asintomático, se siente bien, pero de todas maneras está en cuarentena y además le avisó a todos sus contactos estrechos porque tienen que tomar los resguardos debidos. Va a complicar bastante el tema en el Senado, en particular con la mesa del Senado y con otros parlamentarios, aunque el trabajo telemático se está ejecutando sin mayores problemas. No fue lo único por lo que hizo noticia el presidente. La tercera cuenta que sostuvo una reunión por Zoom con los expresidentes. Déjenme mostrarles el título completo, a ver si lo alcanzan a ver ahí. Con los expresidentes, y abordaron, en fin, por supuesto la pandemia, pero también los problemas que se derivan de ella, la recesión económica y eventualmente también la cooperación internacional. Un paso, dicen algunos, la tercera lo ha venido cubriendo hace un par de días ya, en la idea de contar con los expresidentes de la República para un llamado a un acuerdo social, a reuniones que formen un pacto que está en desarrollo y al escenario post-pandemia. ¿Qué más les cuento? Lo tercero es que, a propósito de esta pandemia, la comisaría virtual, hoy día tuvimos una entrevista entre las 13 tarde con el comisario de la comisaría virtual, el comandante de Carabineros que está a cargo de esa unidad, y explica, este 13.cl tiene muy claramente explicado qué permisos estarán disponibles, cuáles no durante la cuarentena en Santiago. En particular es importante porque hoy se endurecieron las medidas de confinamiento, se restringieron a 5 permisos por semana por cada RUT. A partir del lunes 18, eso sí, a partir del lunes 18 de mayo, un máximo de 2 compras por semana a supermercados y farmacias por cada persona. Es decir, de los 5 permisos puedo ocupar hasta 2 para ir a comprar.
Todo el resto, todos los otros tres los tengo que administrar. Se eliminaron los permisos de retorno a vivienda habitual, se eliminaron los permisos de traslado de niños y visitas parentales, ojo, ojo con eso, y también los permisos de traslado de cambio de domicilio, de mudanza. Y se agregaron permisos para cuidadores de hijos de funcionarios de la salud, eso lo estaba pidiendo, lo pedí ayer, de hecho, Ike Siches en su tan controvertida reunión con el ministro Blumen, y se pedía permiso, y se agrega un permiso de cuidado a adultos mayores, pero requiere, ojo, un certificado médico, digamos, respecto a la salud del adulto mayor que necesitaría un cuidado especial. Y esto es lo último en Brasil, que es un país que está muy, muy, muy enredado y que ha perdido su segundo ministro de salud en un mes, duró menos de un mes. El nuevo ministro, Nelson Teich, que es un médico sin mayor experiencia política y que venía a reemplazar a Luis Mandetta, que era el ministro en ese momento más popular de Brasil y que se había opuesto a las tesis de Jair Bolsonaro. Hay dos cosas que lo terminaron derribando en menos de un mes. Una, que Jair Bolsonaro sigue insistiendo en que la economía va a matar más gente que el coronavirus en Brasil, que sigue insistiendo en tomar medidas de apertura de la vida, de la economía, y se enteró por la prensa, literalmente, de que Jair Bolsonaro había autorizado a peluqueros y otros negocios a funcionar. Y además, en un último incidente, perdón, Jair Bolsonaro defendió la cloroquina, una cuestión que ha sido defendida hace como un mes y medio, digamos, y además desestimada por la OMS, por los expertos e incluso por los que lo defendieron hace un mes y medio, la cloroquina como tratamiento eventual para el virus, una cuestión que no tiene respaldo científico. El ministro de Salud lo sabe y ha tenido que renunciar en Brasil en un momento muy particular. Hoy se informaron 824 muertos en Brasil en un solo día y 15.300 nuevos casos, de prácticamente 10 u 11 veces la población de Chile. En total, Brasil tiene 218.000 casos y prácticamente 15.000 muertos, lo que hace que este cambio en el Ministerio de Salud, que es quien combate principalmente la pandemia, sea particularmente complejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A las 7 de la tarde hacemos Página 13 con Ascanio Cabal y con Antonio Martínez hablando de cine como todos los viernes, así que los esperamos ahí por Tele 13 Radio y por todas nuestras plataformas, y el próximo lunes a las 6:30 aquí en Instagram Live con Al Final del Día, con lo que consideramos lo más importante de la jornada. Muchísimas gracias por estar ahí.